Pensando en un futuro, bueno, donde evidentemente vamos a finalizar con esta guerra y se va a abrir caminos de oportunidad en el comercio, ¿hay algún punto destacable en cuanto a esta actividad empresarial Mucho, que se podría en mucho, esta relación bilateral? absolutamente mucho, mucho. Mucho porque es un país nuevo, es un país que no tiene todavía infraestructuras creadas y por lo tanto vamos a tener los árabes que hacer todo. Puertos, aeropuertos, ciudades, solo el desminado, donde actualmente la ONU intenta hacerlo, solo el desminado es una oportunidad enorme. Y desde luego esa oportunidad la van a tener los grandes países amigos. Y uno de ellos, desde luego, es México, que Claro. siempre ha participado y se ha abstenido. México, el oficial, se ha abstenido de implicarse en ilegalidades. El día de hoy, Publicaciones Crote se encuentra con la República Árabe Saharaui Democrática. Hoy en día nos acompaña el excelentísimo embajador Mokhtar Leoueji Emboiri. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes y bienvenidos desde luego a casa. Muchas gracias. Estamos aquí para conocer la relación bilateral que hay entre México y Saharaui, cómo hoy en día estamos evolucionando en este desarrollo. Me gustaría comenzar esta entrevista con esta evolución de esta relación bilateral. ¿Cómo la describiría en estos últimos años, especialmente en estos temas de cooperación institucional? Muchas gracias a ustedes, desde luego bienvenidos a la Embajada de la República Saharaui en México. Muchas gracias. La relación bilateral es una relación que podemos considerar excelente. Ya tiene 45 años, data de ya una mayoría de edad. Claro. Y durante estos 45 años, la relación política y diplomática, desde luego, está en su mejor nivel. En los últimos años se ha intensificado aún más, porque este es un caso de descolonización pendiente en África, de una ocupación donde México, desde el primer día de la ocupación, ha sido no solo un país amigo y aliado, sino que es un país que pone los puntos donde van. Claro. Y por lo tanto condena la ocupación y mantiene excelentes relaciones con el Estado saharaui. También a nivel multilateral, entiéndese Naciones Unidas, México ha tenido una participación significativa y muy activa a nivel de los organismos internacionales. Por lo tanto, en general, consideramos que la relación es buena, Claro. mejorable de todas maneras, como toda relación institucional. Y desde su aprendizaje, ¿hay algunos, bueno, desde su experiencia, algunos aprendizajes principales que esta relación bilateral ha enfocado o han sobresalido? Sí, como no, ha habido intercambios importantes, tanto en tema de educación como en tema de intercambio de experiencias Ok. que realmente son loables, son experiencias de mexicanos que han estado en el Sahara, que han documentado la vida en el Sahara, que han ayudado a que muchos mexicanos conozcan la realidad del único país árabe hispanoparlante y junto con Guinea Ecuatorial los únicos dos países en África hispanoparlantes. Por eso nos une no solo el castellano, sino estas experiencias vividas de Claro. mexicanos en el Sahara y de saharauis aquí en México, porque ha habido intercambios de estudiantes, ha habido intercambios de profesionales, cineastas, escritores mexicanos que tienen hechos documentales, libros, incluso hay estudios comparativos entre la cultura saharaui y mexicana. Por lo tanto, estos 45 años han dado un importante fruto de intercambio y de enaltecer muchas cosas que tenemos en común, no solo ya por ser latinos, sino por ser dos países que tienen excelentes relaciones. Sin duda, esta relación también le ha dado un enfoque cultural, ¿no? A Saharaui y a México, esta relación. Absolutamente, aquí han venido grupos musicales desde hace más de 25 años, los últimos hace apenas menos de 3 años. El gobierno federal del entonces presidente López Obrador invitaron por los 200 años de independencia a un grupo cultural saharaui. Okay. También habían venido anteriormente. Incluso algunos se acercan a la embajada y me dicen, conocí el tema por un grupo musical que estuvo aquí en la Ciudad de México. Qué increíble. Por lo tanto, intercambios culturales han habido mucho. Imaginaros que la embajada organiza un viaje anual al Sahara para que muchos conozcan la realidad de mi país y hemos incluso celebrado Día de Muertos
al estilo mexicano en el Sahara Occidental. Por lo tanto, intercambios de este tipo, sobre todo culturales, son incluso anteriores a la relación de Estado, porque el 76, 77 mexicanos han ido a conocer lo que pasa en el Sahara Occidental y lo han documentado, y hay bibliografías y libros sobre el tema. Por lo tanto, la relación cultural mayormente fluida. Incluso hemos celebrado en México como sede alternativa un festival de cine saharaui, un festival cultural saharaui. Aquí se hace una maratón por el Sahara, aquí se hacen festivales culturales por el Sahara, además de todo lo político, que es todavía más intenso. Y me gustaría conocer cómo es que su embajada, la embajada de Saharaui, fomenta espacios de diálogo, sobre todo en estos temas en específicos como gobierno, sociedad civil o académico. Digo, ya nos había platicado estos intercambios. Mucho, porque primero la embajada, desde luego, como supongo todas las embajadas, pero especialmente la nuestra, tiene un intercambio con las universidades. Okay. Incluso ha habido grupos de universitarios que han hecho el viaje al Sahara, un viaje académico, no solo ya un viaje de conocer la realidad, sino un viaje académico, con estudios, con conferencias. Y la embajada organizó hace 2 años un diplomado online sobre la realidad de un tema que es un tema de violación flagrante del derecho internacional, como es el caso de la ocupación de mi país por parte de Marruecos, y también la excelente relación que tenemos con América Latina en general. Por lo tanto, la embajada organiza cada ciertos años ciclos académicos con valor académico, incluso con universidades como la UNAM, con el TEC de Monterrey, universidades españolas y la Universidad Saharaui. Organizamos con cierta frecuencia ciclos académicos, pero más allá que esto, nosotros, los pocos emigrantes que tenemos en México, todos son profesores universitarios. Por lo tanto, nuestra relación con las universidades es fluida. Aquí vienen estudiantes a hacer prácticas. Como es un tema de violación del derecho internacional, hay mucho interés en tesis, como también se viola el tema de la explotación de recursos naturales, los derechos humanos. Otro tema muy importante, y por eso hace que este tema sea atractivo, es el papel de la mujer en la sociedad saharaui, en la política en general y en la sociedad en general, perdón, hace que el tema del Sahara Occidental sea un tema recurrente en la investigación académica. Por lo tanto, la relación de la embajada con las instituciones académicas es fluida, es importante. También a nivel parlamentario hay un grupo de amistad en la Cámara. Con la Cámara de Diputados tenemos una relación institucional excelente, hay intercambio entre nuestros parlamentos, y eso también genera un espacio de intercambio académico, político, ¿no? De participación. Con la sociedad civil mucho más. Aquí el tema de mujeres, el tema de jóvenes, el tema de intercambio de cualquier índole. Siempre la embajada, si hemos tenido que hacer los viajes, ha sido en parte para satisfacer ese interés de la sociedad civil en general, además de los gobiernos, de conocer un poco más la realidad. Por lo tanto, en nuestra página web y en nuestras redes siempre se convoca a talleres, a exposiciones fotográficas, ¿no? A los viajes que son más académicos, más de conocimiento, porque tampoco son turísticos. Este es viajar a un campamento de refugiados donde un pueblo se organiza fuera de su territorio debido a que lo han expulsado vecinos por ocupar sus recursos naturales y ocupar su territorio. Por eso esta temática de fondo hace que la embajada en mayor parte su trabajo sea precisamente fomentar el intercambio no solo académico, sino político-cultural con la sociedad civil, con los partidos políticos y con la academia, desde luego. Claro, muy interesante. También pueden consultar sus redes para poder visualizar todo eso, ¿no? Si están interesados en adentrarse todavía más a este intercambio cultural político muy, muy increíble. Me gustaría adentrarnos a un tema en específico que es la actividad empresarial. ¿Nos podría platicar cómo funciona este tema entre México y Saharaui? ¿Cómo están estas actividades empresariales hoy en día aquí en México? Bueno, el tema de los empresarios, hay que recordar el tema del Sahara Occidental, es un territorio que fue colonia de España, igual que México, por un siglo, y que cuando España abandonó el territorio de manera repentina, Marruecos ocupó una buena parte del territorio. ¿Qué dice el derecho internacional sobre la explotación de recursos naturales en territorios ocupados? Esta es una violación flagrante.
Por lo tanto, debido a la guerra que tenemos con Marruecos, no hay comercio como tal entre nuestros países, al menos legal. Sí hay una parte de comercio ilegal, porque es fosfato que Marruecos vende en América Latina y especialmente en México. Lo venden empresas americanas terciarizando el comercio con México, para enlodar el buen nombre de México, y desde luego eso es ilegal, pero es importante hablar de ello porque ese es el comercio que existe. El comercio lamentablemente que existe en el Sahara Occidental es un comercio que viola la legalidad internacional. Marruecos explota los fosfatos, la fauna marina, la arena, el viento, ¿no? Las energías renovables en el Sahara Occidental. Intentó venderlos en Europa, que es el mercado más cercano. Nosotros demandamos esa violación a la legalidad internacional y ganamos en tribunales europeos. Cuando se le cerró el mercado europeo, ahora intenta traerlo hacia América Latina y hacia Asia. Lamentablemente, México pasó a ser un gran importador de fosfatos del Sahara Occidental. Cuando digo México, digo empresas americanas que han traído fosfato ilegal al Sahara Occidental y se vende lamentablemente en México. Pero detrás de esas empresas también estamos y lo hemos denunciado públicamente, que ese es un comercio ilegal de los recursos naturales de mi pueblo y que lamentablemente empresas americanas traen a México. Ese es el único producto o comercial que existe entre nosotros. Mientras dura la guerra no tiene sentido que haya comercio, porque lamentablemente la guerra no permite condiciones para comercializar. Y lo otro que sí existe son los intentos de Marruecos de vender humo, de vender inversiones, de vender posibilidades de hacer comercio con los recursos naturales del Sahara Occidental, y el trasfondo de esto no solo son los recursos naturales del Sahara Occidental, que en eso sí somos ricos, igual que México, sino enlodar el buen nombre de México en un comercio ilegal que ya no solo hemos ganado en tribunales, sino que ha sido ya condenado por la misma ONU. Nosotros ya hemos alertado a las autoridades y estamos seguros que esas empresas pagarán por su implicación en ilegalidades de comercio de recursos naturales de mi país, en América Latina en general y en México en especial. Claro, pensando en un futuro, bueno, donde evidentemente vamos a finalizar con esta guerra y se va a abrir caminos de oportunidad en el comercio, ¿hay algún punto destacable en cuanto a esta actividad empresarial? Mucho, que se podría en esta relación bilateral. Absolutamente, mucho, porque es un país nuevo, es un país que no tiene todavía infraestructuras creadas y por lo tanto vamos a tener los árabes que hacer todo, puertos, aeropuertos, ciudades, solo el desminado, donde actualmente la ONU intenta hacerlo, solo el desminado es una oportunidad enorme. Y desde luego esa oportunidad la van a tener los grandes países amigos. Y uno de ellos, desde luego, es México, que siempre ha participado y se ha abstenido. México, el oficial, se ha abstenido de implicarse en ilegalidades. Cuando comenté las ilegalidades me refería a empresas transnacionales que no son mexicanas, pero que implican el buen nombre de México porque el producto final llega aquí. Por lo tanto, el día de mañana, que es muy pronto, que será muy pronto, desde luego nosotros somos el primer país cuando viajas hacia África que está a la altura casi de México. Somos el único país hispanoparlante y tenemos excelentes relaciones con México. Por lo tanto, todo el mundo empresarial y todo el tejido que empieza de cero el día de mañana tendrán oportunidad los mexicanos y sobre todo los mexicanos, porque México es un gran aliado nuestro y ha sido un gran defensor de la legalidad en el Sahara Occidental. Por lo tanto, será uno de los más importantes activos y países llamado mañana a invertir en el Sahara independiente. Desde luego. Muchas gracias. Me gustaría finalizar esta entrevista con un mensaje que le gustaría compartir, embajador, que me gustaría que compartiera de quienes trabajan día a día por construir o empezar un desarrollo de México con mucho más transparencia y con vínculos internacionales sólidos. ¿Cuál es este mensaje? Para nosotros México es el ejemplo de ese mensaje. La historia de México es una historia impresionante. Nosotros, al igual que México, fuimos colonia de España, y al igual que México, cuando se proclamaba nuestra independencia, casualmente Francia y otros no permitieron que se diera. Pero como mismo pasó en la historia de México,
México hoy lleva ya más de 200 años de independencia, así será el Sahara. Esa es la historia del mundo. No hay que olvidar de que siempre se opusieron a la independencia de nuestros países, los mismos de siempre. ¿Cuál es mi mensaje? Mi mensaje es que la verdad padece, mas no perece, y la fe menos. Y por lo tanto nosotros tenemos en los pasos de México y en esos hombres y mujeres que construyen cada día un gran país, que es esta gran nación, que es esta gran cultura, nosotros en ellos vemos el ejemplo. Claro. Y por lo tanto mi mensaje es que sigan siendo el ejemplo del mundo, porque los necesitamos y porque los saharauis nos vemos reflejados en ustedes también. Muchísimas gracias. Un mensaje sin duda muy increíble, especialmente para los mexicanos que hoy en día nos escuchan y se preguntan cómo es que estas relaciones sólidas que hoy en día se están dando pueden funcionar para un futuro mañana, para ambos países. Muchas gracias. No, a ustedes gracias y desde luego bienvenidos a la Embajada Sahara. Gracias.